En la Universidad de Deusto, como ocurre en la mayoría de las universidades y otro tipo de organizaciones, quien se acogen mayoritariamente a las medidas de conciliación son las mujeres. De 2015 a 2019, 46 mujeres con excedencia por cuidado de hijas e hijos frente a 3 hombres. En la Universidad de Deusto, quienes se acogen a estas medidas son trabajadoras de administración y servicios. Eso no implica que las mujeres de otras categorías profesionales no se vean afectadas por la doble o triple jornada, pero tienden a darle una respuesta forzando la flexibilidad horaria de la que disfruta el profesorado y el personal investigador. Por ello, uno de los objetivos del Plan de Igualdad es favorecer la conciliación corresponsable. Para ello, se prevé realizar un seguimiento de las medidas de conciliación implementadas en el Plan anterior de Igualdad 2017-2018 y diseñar medidas de conciliación para los colectivos que no pudieron acceder a las medidas establecidas en el anterior plan. Si quieres conocer más detalles del diagnóstico institucional sobre la situación de mujeres y hombres en nuestra universidad, así como de las medidas y acciones del nuevo Plan de Igualdad, te invitamos a que visites nuestra web rsu.deusto.es.